Sintoniza para servir. Este es el podcast de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, en el que hablaremos sobre la gestión de recursos humanos en el Estado. Muy buenos días a todas y todos. Gracias por acompañarnos en una nueva edición de Sintoniza para Servir, el podcast de la Autoridad Nacional del Servicio Civil, Servir. En esta primera temporada de nuestros podcasts abordaremos como tema el hostigamiento sexual laboral, ya que como Servir buscamos impulsar y promover estrategias de atención y prevención sobre esta problemática para poder erradicarla. En este primer programa hablaremos sobre el avance en la prevención del hostigamiento sexual laboral y para ello vamos a conversar del tema con nuestro invitado de hoy, Arístedes Barahona, director del Instituto de Investigación de la Facultad de Ciencias Administrativas y Recursos Humanos de la Universidad San Martín de Porres. Precisamente, una de sus líneas de investigación se enfoca en la violencia contra las mujeres en el ámbito empresarial y los costos económicos de no prevenirla. Él es licenciado en Psicología por la Universidad Nacional Federico Villarreal, magíster en Administración y Gerencia Social por la misma Casa de Estudios y doctor en Educación por la Universidad de San Martín de Porres. Muy buenas tardes, Arístedes. Es un gusto tenerte como invitado en nuestro programa especial en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Muchas gracias, Ana Isabel. Un placer estar aquí con usted. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Queríamos empezar el día de hoy para que nos comentes de cómo podemos prevenir la violencia contra la mujer en el entornos laborales. La violencia contra las mujeres es un serio problema mundial. En todos los países donde se le ha medido siempre se han encontrado porcentajes considerables. Perú es el tercer país con mayores niveles de violencia en Sudamérica, después de Bolivia y Ecuador. Estamos hablando que casi 6 de cada 10 mujeres ha sido agredida por su pareja o expareja o por otros hombres, ¿no?, en contexto de género. Y es casi imposible que en el trabajo no haya mujeres agredidas por su pareja o sus exparejas o acosadas sexualmente. Lamentablemente es un problema extendido. ¿Cómo podemos prevenir esa violencia? Hay toda una estrategia global para hacerlo. En primer lugar, debemos entender que la prevención tiene 3 niveles. El nivel terciario es identificar los casos graves ya que están ocurriendo y atenderles, apoyarles, dar todos los servicios respectivos. El segundo nivel es identificar los casos cuando recién están empezando, denunciarlos y evitar que generen daños. Y el primer nivel es evitar que las mujeres que aún no sufren ningún tipo de violencia pasen a ser agredidas, ¿no? Eso se conoce como prevención primaria. Las organizaciones tienen una enorme influencia en los 3 niveles de prevención y principalmente en prevención primaria. Justamente iba a decirte eso, para poder entrar a los niveles de prevención tenemos como organizaciones que atender una por una, podemos atenderlas en paralelo. ¿Qué es lo que se recomienda? Lo usual es atender las 3 en paralelo porque las organizaciones dan posibilidad de hacerlo. Un buen protocolo, una buena norma que establezca cómo atender los casos, cómo facilitar y posibilitar las denuncias es muy útil. Eso ayuda a la prevención secundaria y terciaria. Sin embargo, se necesita también cambiar y promover una cultura de respeto, de tolerancia y de igualdad en las organizaciones, ya que de no hacerlo así se condiciona para que aparezcan varios tipos de acoso sexual y acoso laboral contra las mujeres y también se condiciona para que perpetúen violencia contra las mujeres ejercidas por su pareja o su expareja, ¿no? Y por tanto a la eficiencia de toda la organización porque todos se van a ver involucrados. Sí, toda la organización pierde. Entonces las medidas o los planes que deberíamos implementar a las organizaciones se aconsejan que no solamente enfocado en la víctima, sino también en trabajos de los demás compañeros de trabajo o de todo el clima laboral dentro de la entidad. Las organizaciones son muy poderosas para producir cambios de comportamiento. Estamos encontrando en nuestros estudios que producen cambios más rápidos en los agresores que en las víctimas, ya que muchas veces los agresores están en la misma organización. Entonces, una organización que es cero tolerante a la violencia, con un mensaje muy claro de respeto y de igualdad, favorece que los agresores dejen de serlo. Les ayuda a tomar conciencia de que muchas de sus acciones son agresivas y violentas y deciden dejar de hacerlo. Eso es algo muy positivo. Y en aquellos casos en que no quieren dejar de hacerlo porque tienen una ganancia de poder muy importante sobre su pareja o sobre otras personas, las normas que sancionan ese tipo de comportamientos son persuasivas y ayudan también a cambiar ese comportamiento. De las líneas de investigación que has tenido, ¿qué podemos hacer para trabajar en prevención dentro de las organizaciones? La violencia contra las mujeres es un serio problema mundial, ¿no? En todos los países donde se le ha medido siempre se ha encontrado un porcentaje considerable de violencia.
Y en América del Sur, Perú ocupa el tercer lugar, lamentablemente. Los últimos datos de la encuesta ENDES reportan que casi 56 de cada 100 mujeres ha sido agredida por su pareja y su expareja. Y en el tema del acoso sexual laboral no se contaba con estadísticas hasta ahora. Acabamos de terminar un estudio nacional auspiciado por la Cooperación Española y por la Cámara de Comercio de Lima y la Unión Europea, y hemos encontrado que en el país por lo menos 1 de cada 3 trabajadoras del sector privado ha sido acosada sexualmente en el último año. Es una cifra bastante alta y estamos hablando de un promedio de casi 7 ataques en un año, ¿no? Es un problema recurrente y frecuente, por lo tanto las organizaciones necesitan prevenirla. Prevenirla porque esto tiene un costo. Pensado siempre en el lado de la víctima, pero creo que los estudios han demostrado también que tiene también un costo para los temas colaterales como compañeros y también los agresores. Sí, originalmente se estudiaba la violencia contra las mujeres como un problema individual, ¿no? Era un daño que sufrían las mujeres y se trataba de ver como un problema de salud pública. Sin embargo, desde que empezamos a estudiar la violencia contra las mujeres desde una visión organizacional como un todo, encontramos que los costos son gigantescos para las organizaciones, y no solo costos provenientes de las mujeres acosadas sexualmente o maltratadas por su pareja, sino también del personal que atestigua los hechos o que apoyan esos hechos, y también de los perpetradores o agresores. Nuestros estudios, que lo hemos hecho en varios países, no solo en Perú, demuestran que los agresores son tan o más caros que las agredidas en las empresas, porque también gastan recursos de la organización, faltan al trabajo, llegan tarde, su rendimiento disminuye de forma considerable, cometen errores en su gestión y eso incrementa la factura invisible, ¿no?, que asumen las organizaciones. ¿Y cuáles son los primeros pasos que una organización tiene que hacer si quiere trabajar en una prevención de los casos de hostigamiento sexual? El primer paso es reconocer que el problema existe. Es un error asumir que como no hay denuncias en la organización, no hay acoso sexual laboral o no hay violencia contra la mujer por parte de sus parejas. Eso no es cierto. Sí hay. Con 1 de cada 3 a nivel nacional que sufra acoso sexual o 1 de cada 2 que sufra violencia de pareja, es casi imposible que una organización no tenga casos. Lo que pasa es que si no hay denuncias es posiblemente porque no hay un canal confiable y seguro para que las mujeres denuncien. Existen diferentes normas que ya ha emitido el Estado para justamente trabajar en prevención y trabajar en canales de denuncias. ¿Estos están siendo suficientes? ¿Qué opinas? Hay que distinguir 2 momentos, creo. Un primer momento es crear una ruta para que las mujeres puedan expresarse y puedan denunciar de una forma segura y sin revictimizarse. Y también crear un mecanismo que promueva cero tolerancia a la violencia y que promueva una cultura de respeto en la organización. Porque una cosa es identificar los casos de violencia y atenderlos y repararlos en el daño que ya han sufrido, y otra cosa es evitar que surjan nuevos casos de violencia. Eso segundo se llama prevención primaria y es donde la organización tiene más impacto y más importancia, porque las organizaciones pueden cambiar conductas, pueden modificar comportamientos de la gente y tienen un enorme impacto en los comportamientos de los perpetradores, de los agresores, ya que muchos agresores ni siquiera se reconocen como tal. Cuando empiezan a entender que muchas de sus conductas son dañinas para las mujeres, que es violencia, muchos de ellos voluntariamente dejan de hacerlo. Y para aquellos casos que se resisten y no quieren cambiar, entonces ahí está la norma que los sanciona o por lo menos los condiciona, ¿no?, a asumir un costo por la violencia que están ejerciendo. Y eso es persuasivo, es disuasivo. Para una organización, y en este caso para las entidades públicas que estamos buscando tener un Estado eficiente, un Estado que atienda a las necesidades de la ciudadanía, el no trabajar en las actividades de prevención de los casos de hostigamiento sexual, ¿afecta el logro de este objetivo de la eficiencia del Estado? Sí, afecta muchísimo. Se ha encontrado de forma sistemática que la violencia contra las mujeres produce un daño físico y emocional en las agredidas. Afecta a casi 7 u 8 de cada 10 mujeres agredidas, disminuyendo su rendimiento. Su productividad, en el caso del acoso sexual, baja en un 43% aproximadamente. Aumenta los deseos de irse de la organización en casi 22% y aumenta los comportamientos contraproductivos como el sabotaje o la destrucción de propiedad o el a propósito hacer actividades que valoren el clima como una forma de restablecer justicia. Eso aumenta en casi un 40%. Entonces, es que es lo normal. Cuando una mujer es acosada sexualmente, tiene 2 caminos: o huye o se enfrenta. Pero hay que entender que el acoso sexual laboral es una relación de poder muy fuerte que tienen los hombres en perjuicio de las mujeres. Hay un desbalance de poder.
Entonces una mujer quiere huir, pero a veces no puede, ¿no? Es una carrera pública que hay que seguir y muchas veces es difícil dejar todo el esfuerzo de tantos años. Tiene que quedarse. Pero quedarse significa también enfrentarse, ¿no? O sea, es difícil tener al perpetrador todos los días al costado. Justamente te iba a decir, cuando me hablabas de esta relación de poder, ¿te refieres únicamente a la relación de poder por el nivel jerárquico que hay entre víctima y agresor? Hay un poder fáctico, que es el nivel jerárquico que mencionas, pero también hay un poder tácito, que es lo que la cultura ha creado en la relación entre hombres y mujeres. El principal perpetrador sexual, o sea, el principal acosador sexual en las organizaciones son los compañeros. Luego le siguen en porcentaje los supervisores o jefes y en tercer lugar la clientela, los clientes. Entonces, el poder tácito son esas normas sociales y culturales que hacen creer a que los hombres son superiores a las mujeres y que les da ciertos derechos, ¿no? De abusar de ellas o de tomar o de convertirlas en un objeto sexual, ¿no? Y toda esta situación que se desarrolla, mirado también a nivel de costos para los compañeros que son, digamos, testigos o que han observado estas situaciones, también, ¿qué resultados han mostrado las investigaciones? Cuando una mujer sufre acoso sexual o sufre violencia por parte de su pareja, los primeros que se enteran son los compañeros cercanos. Las gerencias casi nunca se enteran solo cuando ya el daño es demasiado grave, hay despidos, hay un impacto importante, ahí recién se enteran, pero la gran mayoría de casos no se enteran. Los que se enteran son los compañeros, compañeras, y eso impacta en la salud mental y física también de los compañeros. Muchas veces los colegas de trabajo tienen que dedicar tiempo para apoyar a la mujer agredida, tienen que acompañarle a hacer la denuncia o acompañarle al centro de salud, tienen que asumir muchas de sus actividades para apoyarla. Muchas veces se ven afectados también, cuando el perpetrador también impacta sobre ellas. Entonces hay un enorme impacto en productividad que hemos encontrado aquí en Perú, que demuestra que la violencia contra las mujeres genera un daño y un costo sistémico a nivel organizacional. El problema no es solo que haya trabajadoras agredidas y acosadas sexualmente, el problema es que eso se extiende a otros compañeros que no son acosados sexualmente, pero que el hecho de ser testigo les genera costos. Y los perpetradores también son muy costosos para la organización, no solo por el tema de las denuncias o por el tema del daño a la imagen o reputación de la organización, no, sino por los enormes daños en la productividad que tienen estos perpetradores. Entonces, en una organización que tome la decisión directa de querer hacer una cultura de lucha contra la violencia, ¿cuáles son esos primeros pasos que tendría que hacer? Primero, reconocer que el problema existe, es real. Las estadísticas a nivel nacional en costa sur, centro, que nos ha proporcionado este último estudio de la Unión Europea, Cooperación Española y Cámara de Comercio de Lima, está en todos lados. Está en todos lados, lamentablemente, es muy presente. Reconocer que la violencia existe. En segundo lugar, tomar una posición de prevención, una voluntad política para el cambio. Decir, bueno, este es un problema y tengo que hacer algo. Y ahí hay un segundo punto. Hemos encontrado en nuestros estudios que hay dos tipos de autoridades o gerencias. Aquella que no cree en la igualdad de género, que tiene serias resistencias para creer en ello, creen que es un tema de conspiración o algo alejado de la realidad, y por lo tanto hace lo mínimo para prevenir. O cumple la ley, o capacita una vez al año, o establece un comité, sigue la norma. Y tenemos otro tipo de jefaturas o gerencias que sí cree que la prevención de género es estratégico y es importante para mejorar el servicio. Y que hace no solo eso, no solo cumple la norma, sino que promueve un cambio cultural en la organización para que haya más respeto, más igualdad. Y lo que estamos encontrando que ese segundo tipo de gerencia es el que consigue verdaderamente resultados. El primero no consigue ninguno. Entonces a eso deberíamos apuntar, que nuestras gerencias y altas direcciones hagan este compromiso directo a trabajar en la prevención. Muchísimas gracias, Arícedes, por ayudarnos a comprender las implicancias de la violencia en las víctimas de hostigamiento sexual laboral y por brindarnos mayores alcances sobre lo que podemos abordar para prevenir en las entidades públicas. Muchísimas gracias. Esto fue Sintoniza para Servir, un podcast semanal de la Autoridad Nacional del Servicio Civil en el que conversamos con expertos sobre la gestión del recurso humano. Compunche Perú, Gobierno del Perú.